Shalom, shalom, queridos hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en esta plataforma de estudio CADE, conceptos adecuados de edificación, en donde hoy tenemos un tema muy importante que para todo creyente es importante saber lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del alma, vamos a hablar del funcionamiento del alma y las partes del alma. Entonces, una de las bases importantes de nuestra fe es la creencia en la inmortalidad del alma y en la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque la esperanza que cada uno de nosotros tenemos es la resurrección. Entonces, si creemos que el Eterno es justo, ¿verdad? Y que Él cumple sus promesas, entonces vamos a saber que la promesa de que nosotros vamos a resucitar, si estamos muertos en el tiempo en el que regrese nuestro amado Yeshua, pues nosotros vamos a resucitar. Si estamos vivos, sabemos que la promesa es que en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿verdad? Y vamos a ser levantados. Entonces, en el plano físico, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos un alma viviente. Muchas veces fuimos enseñados y se nos dijo que el hombre tenía tres partes en su cuerpo. Nos enseñaron que éramos cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando venimos a profundizar en la escritura, entendemos que realmente son dos partes. ¿Por qué? Porque el Eterno, de acuerdo al libro de Génesis, formó al hombre del polvo de la tierra. Luego insufló aliento de vida, su espíritu, y nosotros entonces nos convertimos en un alma viviente. Entonces, los detalles de esa vida inmortal que son mencionados y algunos detalles que no son mencionados en la Torá, porque muchas veces esos detalles vienen en revelación a través del espíritu, nos hablan de ese mundo venidero, de esa esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Y Isaías 64:3 nos dice algo muy particular. Nos dice que el oído nunca lo ha escuchado y ningún ojo lo vio fuera de Dios. Aquello que Él hará por quienes tienen esperanza en Él. Lo voy a volver a repetir porque es un versículo que trae mucha luz al tema que vamos a hablar hoy. El oído nunca lo ha escuchado y ningún ojo lo ha visto fuera de Dios. ¿El qué? Aquello que Él hará por quienes tienen esperanza en Él. Entonces, si usted y yo estamos seguros de que el Eterno es fiel a su palabra, sabemos entonces que Él nos va a resucitar en el tiempo futuro. El alma, a diferencia del ser humano, por favor les pedí que si pueden cerrar las cámaras, se los agradezco mucho. El alma en sí, no el hombre, está formada en diferentes partes. ¿Cuáles son esas partes que está compuesta el alma? De acuerdo a los judíos, el alma está dividida en 5 partes. Y eso lo vamos a aprender en un momento. Cuando el Eterno exhaló vida, o sea, puso su espíritu en un alma, puede ser comparado esto a cuando una persona está trabajando en vidrio y está creando algo hermoso con vidrio. No sé si ustedes han visto eso, pero el vidrio se mueve como si tuviera vida. Por favor, cierren los micrófonos, amados. Eh, entonces, esa obra del Eterno, cuando insufló aliento de vida, es como ese hombre que está trabajando en el vidrio
Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver eso, pero se ve como cuando lo están trabajando, están soplando y el vidrio se mueve, tiene movimiento, todavía no ha alcanzado un nivel de endurecimiento. Entonces, ese soplador sopla en el vidrio hasta formar una vasija. Entonces, el aliento es el neshama que está en los labios del que insufla, viaja en forma de viento y descansa en la vasija. Entonces, ese descanso, ese aliento que descansa es el nefesh. Y el ruach está ubicado entre ambos, creando un cuerpo espiritual. Pero como les dije, son 5 partes que vamos a ver en un momento. Entonces, ¿cuáles son esas 5 partes, esos 5 niveles que tiene el alma? Y esto es algo hermoso, amados. El alma tiene 5 niveles: Yehidá, Hayá, Neshama, el Ruach y el Nefesh. Y este último, el Nefesh, es la parte biológica. O sea, ahí es donde radica el deseo egoísta que tiene el hombre. Entonces, el Ruach se traduce como aliento, que era lo que yo les estaba hablando y poniéndole el ejemplo de ese hombre que trabaja en vidrio, soplando vidrio. Porque es a partir de aquí, del Ruach, que comenzamos a ser responsables de nuestras acciones y ya sabemos que por el verbo nosotros creamos. Amados, nunca olviden que tenemos poder en nuestros labios, en la boca. Con nuestras palabras podemos edificar, hacer crecer o podemos destruir a alguien. Entonces, dentro de nuestros objetivos espirituales está el hacer que este nivel descienda y se imponga sobre el nivel nefesh, que ya vimos que es la parte más baja que tiene el alma. Entonces, el tercer nivel es el neshama. El neshama es un nivel de iluminación, o sea, en donde usted recibe mucho más revelación. Y esto se logra de manera individual cuando nosotros comenzamos a corregir ese deseo egoísta que existe en nosotros. El Neshama nos convierte en personas que recibimos para dar constantemente y permanentemente a los demás. El nivel Hayá es un nivel de alma colectivo. Es como un ensamblaje, es lo que une las piezas de nuestra conciencia. Y el último nivel, el Yehidá, es el más elevado. Es el que nos hace retornar al eterno. Con estos conceptos en mente, vamos a aprender cómo funciona y cómo es la anatomía del cuerpo y del alma. El Eterno, nuestro Elohim, nos dio un alma pura. Y esta oración la hacemos todos los días, lo que hacemos el Sidur. Dice, Elohai, Dios mío, el alma que tú me has dado es pura. ¿Por qué? Porque cuando Él nos creó, Él no nos creó con la intención de que nosotros pecáramos. El pecado entró después, cuando Adán y Eva pecaron. Pero en el momento que el Eterno insufló aliento de vida en Adán, Adán era un hombre perfecto. Entonces, los sabios judíos que se han dedicado a profundizar en lo que es el alma, revelan algunos de los secretos del alma y es por eso que hoy podemos compartir esta enseñanza. ¿Dónde podemos nosotros encontrar sobre el alma? Hay un libro que se llama Las Puertas de la Santidad, escrito por un rabino que se llama Jaim Vital, hace ya muchísimos años, alrededor de 500 años. Y este rabino
era alumno de Yitzhak Luria, el cual reveló al mundo los conceptos que en la Kabbalah se hablan con detalles de cosas muy secretas. Con esto yo no les estoy motivando a que se vayan a buscar libros cabalistas. Simplemente les estoy diciendo de dónde este rabino investigó, profundizó para él poder entender qué era un alma. Entonces, ¿cuál es la descripción básica del alma? Antes de que nosotros vamos a entrar en eso, que en lo que es la descripción del alma, necesitamos entender cuál es la función del cuerpo humano en el hombre, en el ser humano. Pero no es lo mismo el hombre y el cuerpo humano. Vamos a ver. El hombre es en realidad el alma misma, que era lo que yo les explicaba al principio. Primero el Eterno crea a Adán del polvo de la tierra. En ese momento Adán era solamente un cuerpo inerte. Tiene vida cuando el Eterno insufla aliento de vida en él y entonces se convierte en un alma viviente. Entonces, por eso podemos decir que el hombre es el alma misma, la cual se cubre con el cuerpo humano. O sea, nosotros no somos esto que usted está viendo afuera. En realidad, esto es, como diríamos, una vasija que contiene lo que realmente somos, y lo que realmente somos está dentro de nosotros. Entonces, esto es solamente como en donde nos movemos. Esto es piel, carne, huesos, arterias, músculos, y podríamos describir que esto que vemos es solamente la vestimenta, lo que cubre el alma o el hombre, el ser humano. Entonces, el alma está compuesto, o sea, el hombre, de 248 órganos, 365 arterias espirituales, y a cada una de estas partes les corresponde una parte física en el cuerpo humano. Pero en realidad, el alma y el cuerpo están separados, ¿no? Una pregunta. No están totalmente separados. ¿Por qué? Porque siendo el cuerpo la vestimenta del alma y teniendo el mismo número de partes, los constituyentes espirituales del alma se entrelazan con los corporales para otorgarles vida y permitirles cumplir con sus funciones físicas. Cuando llega la muerte y el alma se separa del cuerpo, todas las partes físicas pierden su conexión espiritual, que las mantenían con vida y dejan así de subsistir. Entonces, tenemos 248 órganos espirituales, el alma, 365 arterias espirituales, pero también tenemos 248 órganos físicos y 365 arterias físicas. Marley, ¿qué tú me estás queriendo decir? Que así como tenemos sentidos físicos y espirituales, órganos físicos, también tenemos órganos espirituales. El cuerpo está compuesto de fuego, aire, agua y polvo. Fuego. ¿Cómo es eso? Vamos a descubrirlo. Debemos entender que la descripción del alma sobre la cual hemos estado hablando hasta este momento era la que existía antes del pecado de Adán, el primer hombre. Cuando Adán cometió el pecado de comer la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente indirectamente introdujo en el hombre un veneno, el cual se extendió y se impregnó tanto al alma como al cuerpo de este. Este veneno causa las enfermedades y la muerte, tanto del alma como del cuerpo. Es por esto, amados, que la muerte es abominación delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque
Cuando pecamos, hay una muerte espiritual y esto causa una separación entre el hombre y su creador. Como dice Génesis, pues en el día que comieras de él, o sea, del árbol del entendimiento, morirás. Fíjese cómo dice, ¿eh? No dice tú vas a morir solamente. No, dice morirás. Y como la palabra morir aparece 2 veces en el versículo, se aprende de esto, se entiende de esto, que la ingestión del fruto es la causa de 2 muertes, la del alma y la del cuerpo. ¿Se está entendiendo? Una muerte espiritual y una muerte física. Al principio de lo que estamos compartiendo en esta noche, hablamos de que el alma y el cuerpo están constituidos por los mismos componentes. O sea, si yo tengo 248 órganos físicos, tengo 248 órganos espirituales. Entonces, el alma humana también debería estar compuesta de los 4 elementos, al igual que el cuerpo, ¿verdad? Ciertamente, el alma se compone de 4 elementos básicos buenos o Yetzer Hatov, el impulso del bien. Entonces, sabemos que Yetzer Hatov es el impulso del bien, pero el Yetzer Hara es el impulso del mal. Ciertamente el alma se compone de 4 elementos básicos buenos o, como acabo de decir, el Yetzer Hatov. La parte negativa, que es lo que conocemos como el Yetzer Hara, el impulso del mal, el cual se encontraba fuera del hombre antes del pecado mortal, mejor conocido, ¿verdad? Por cada uno de nosotros como la maldad, el pecado, se convirtió en una parte integral de él con ese veneno que la serpiente le introdujo. Este Yetzer Hara se basa a su vez en 4 elementos básicos negativos. Entonces, el alma consta de Yetzer Hatov con 4 elementos positivos y el Yetzer Hara con 4 elementos negativos. Cuando el Yetzer Hara, o sea, la maldad, domina sobre el hombre, este hace que sufra de enfermedades espirituales. Y en el caso de que el Yetzer Hara logre un dominio absoluto, el alma puede ser destruida, llegando inclusive a su propia muerte. Entonces, el hombre puede usar su parte buena o el Yetzer Hatov, ese impulso a hacer el bien, y luchar contra su Yetzer Hara, evitando así las enfermedades y la muerte espiritual. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con enfermedad y muerte espiritual? Es importante que entendamos que pueden existir personas que físicamente usted lo vea y están perfectamente sanas, pero que al haber pecado tanto, su alma está enferma. Y aunque exteriormente se vean fuertes, se vean sanas, se vean caminando felices por la calle, en su interior están agonizando o inclusive ya están muertas. Y esto es lo que el Talmud nos enseña. A los reshaim, o sea, a los malvados, aunque están vivos, se les llama muertos porque su alma está muerta. Y a los sadikim, aquellas personas que son justas, aunque están muertos, se los llama vivos porque su alma sigue viva. Por eso el Talmud dice que Jacob nunca murió porque su alma siguió existiendo aún después de la muerte física de su cuerpo. ¿Cómo siguió viva? No vaya a pensar ahora que nosotros creemos en reencarnación, no, sino en las acciones de sus descendientes, porque todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, dejamos un legado. Dejamos un legado. Entonces, todos nosotros, todas las personas, tenemos un gran potencial espiritual.
Lo malo es que no lo creen. Muchos hoy día no lo quieren creer. Si tan solo las personas comprendieran lo delicado que es el Yetzer Hará, la maldad, esa inclinación al mal en el hombre, pudiéramos entender el por qué este mundo en el que estamos ahora viviendo está tan en decadencia. Y si tan solo pudiéramos, amados, enfocarnos en las cosas buenas, pudiéramos comprender que cada uno de nosotros podemos alcanzar niveles espirituales elevados. ¿Por qué? Porque el objetivo del Eterno es que cada uno de nosotros caminemos hacia la estatura del varón perfecto que es Yeshua. ¿Y cómo es que caminamos hacia la estatura del varón perfecto? Obedeciendo sus mandamientos, haciendo el bien y apegándonos a la palabra. Tanto el estudio de la Torá como su cumplimiento, porque no es solamente escucharla, sino que tenemos que vivirla, debe ser hecho en forma lenta y progresiva. Amados, no podemos querer correr, no podemos querer aprenderlo todo de golpe, debemos ir paso por paso. Por eso la escritura dice que a un hermano que acaba de llegar se le da alimento como leche, como a un bebé. A medida que va creciendo espiritualmente, se le va dando alimento sólido. Lo va a ir digiriendo poco a poco para poder basar nuestro próximo paso en lo que ya digerimos de lo anterior que comimos. O sea, es ir paso a paso comiendo y aplicando. Y así poder construir una vida espiritual fuerte, que nadie nos mueva, que entendamos la importancia de nosotros poder vivir la Torá. Por eso no debemos ser solamente oidores, debemos clamar al Eterno para que nos haga hacedores de su palabra, que seamos obedientes a ella, que la vivamos. Entonces, vamos a seguir con la explicación del alma. Entonces, ese alimento que necesita nuestra alma, ya que también el alma, como el cuerpo humano, necesitan alimento para subsistir, siendo que para ellas es necesario alimento espiritual, es importante que también aprendamos eso. Si el alma tiene 248 órganos, cada uno de estos órganos se alimenta de un mandamiento positivo o de hacer que le corresponde a este. Sabemos que existen mandamientos positivos y mandamientos negativos. Mandamientos positivos son todos aquellos que dicen que debemos hacer. Todo mandamiento negativo es aquel que comienza con no debes hacer. No debes. Entonces, estos órganos se sostienen, se alimentan de cada mandamiento que nosotros hacemos. Si la persona, el ser humano, no cumple con uno de los mandamientos, el cuerpo al que le corresponde este alimento muere, ya que no tiene el alimento espiritual necesario para su subsistencia. Ojo aquí, vamos a hacer un alto. No estoy diciendo que tenemos que cumplir los 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que de esos 613 mandamientos, algunos mandamientos no aplican hoy porque no estamos en la tierra, otro porque no somos sacerdotes ni levitas, otro porque solamente son aplicables a la mujer, otros solamente son aplicables al varón, otros son aplicables solamente para el agricultor y así sucesivamente. Estoy hablando de aquel mandamiento que nos corresponde a cada uno de nosotros cumplir. Amén. Entonces, es el cumplimiento de los mandamientos positivos el que le da la vida a nuestra alma y el no cumplirlos es la que lo mata. Y lo mismo se aplica con los mandamientos de no hacer pecado, que son los negativos, pero de una forma un poco diferente. El alimento que obtenemos de los mandamientos positivos que cumplimos
llega a los miembros correspondientes del alma por medio de ciertos canales, que son las 365 arterias del alma. Cuando una persona comete un pecado, el canal correspondiente se tapa con un alimento impuro, el cual es el producto del pecado, y no deja pasar el alimento puro a su miembro, haciendo que éste se seque, que no funcione de la manera adecuada y llega a morir. Distinto a lo que ocurre cuando usted no cumple con el mandamiento positivo de este miembro, porque este acaba muriendo. ¿Qué es lo que queremos aprender hoy? Que nosotros como creación del Eterno fuimos hechos de una manera maravillosa. Tenemos un sistema espiritual increíble. Por eso, siempre la escritura dice que lo físico es solamente un reflejo de lo espiritual. Así como tenemos ojos para ver, tenemos ojos espirituales. Así como tenemos olfato, tenemos un olfato espiritual. Así como tenemos oídos para oír, tenemos oídos espirituales. Nuestra boca para hablar, también. Nuestra piel, que es el órgano más grande, también. La persona, o sea, cada uno de nosotros, debemos buscar con todas nuestras fuerzas cumplir con los mandamientos positivos y negativos que nos corresponde a cada uno. Estos mandamientos son los que nos dan vida y hacen que nuestro cuerpo funcione de la manera adecuada. Esto no quita que vamos a tener que morir. ¿Por qué? Porque es ley de vida. A través del pecado vamos a morir. Pero, como dijimos al principio, nuestra esperanza es la resurrección y sabemos que es fiel el Elohim al que le servimos. Si el hombre logra cumplir con esto, purifica su alma, como lo hicieron nuestros primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y entonces tenemos esa promesa maravillosa de volver a vivir en el mundo venidero. El alma básica y el alma intelectual. Esto está muy bien y es lo que se refieren los mandamientos, los 613 mandamientos que están en la Torá. Pero, ¿qué tiene que ver el alma con las características humanas de las cuales también habla el judaísmo? Esta es una excelente pregunta. Y en realidad existe un alma dividida en dos, el alma básica y el alma intelectual. El concepto de las características buenas o malas están impresas en el alma básica, la cual es la base del alma intelectual. Esta última tiene como función principal el cumplimiento de los mandamientos. Y aquí vemos que las características humanas no se nombran en los mandamientos cuando el Eterno los está dando, sino que son un prerequisito necesario para el cumplimiento de la misma. ¿Por qué? Recordemos, y lo menciono para los hermanos que llegaron un poquito tarde, que el hombre, el ser humano, es un alma viviente. Entonces, esto nos enseña que el no tener buenas virtudes humanas es equivalente a una violación del mandamiento. Por eso es tan importante que nos cuidemos de la inclinación al mal, ya que las características humanas son los cimientos y la base de todos los mandamientos. Por eso no fueron nombradas entre estas, porque ya están incluidas en nuestra alma. Fíjense que muchas veces nos preguntamos, pero si la persona nunca conoció de la Torá, ¿cómo el Eterno las va a evaluar? De acuerdo a lo que hemos aprendido, el hombre tiene dentro de sí inherente la maldad y la bondad. Una persona, sin tener que usted le haga un discurso, sabe lo que está bien y lo que está mal. Y en base a eso y a sus acciones es que el Eterno va a juzgar a esas personas, aunque nunca se les haya hablado de la Torá.
¿Por qué? Porque como estamos aprendiendo aquí, eso está inherente en el ser humano. Entonces debemos cuidarnos mucho y cuidar las virtudes humanas. Por eso el apóstol Pablo decía que él tenía una lucha dentro de él, porque él siempre quería hacer lo bueno, pero terminaba la carne dominándolo. Tenemos que hacer morir esa carne, esa inclinación a la maldad, para que la virtud, todo lo bueno que tenemos dentro de nosotros y que viene del Eterno, pueda crecer en nosotros. Abraham Avinu se esforzó en componer sus características humanas y después de lograrlo, sin haberlo ordenado el Eterno, comenzó a cumplir los mandamientos, los cuales surgieron naturalmente de sus características ya compuestas. ¿Cómo sabemos esto? Porque Abraham era hijo de un hombre totalmente idólatra. Vivió en un ambiente totalmente idólatra, pero él se negó a seguir esa vida. Él no era judío, no podemos decir que era judío, y que él tenía la Torá física en su mano, porque ni siquiera la Torá física se había entregado todavía. Entonces, esto es una prueba de que la bondad y la maldad están dentro de nosotros y que nosotros sí tenemos el libre albedrío para decidir si caminamos en el bien o caminamos en la maldad. Y a veces no nos ponemos a pensar en muchas cosas, pero ¿cómo Abraham pasó de ser un hijo de un idólatra, como era su papá Taré, a ser una persona justa, a ser un sadik? Y es por lo que estamos aprendiendo hoy. Ahora vamos a comprender por qué los sabios judíos dijeron que ser humilde es una gran virtud. Ser humilde nos lleva a ese mundo venidero, a ese Olam Jabá, a esa promesa que cada uno de nosotros tenemos de vivir eternamente con nuestro Adón. Porque esta virtud, la humildad, nos hace de una manera espontánea, humilde, guardar los mandamientos, agradar al Eterno y crecer en Él. Y esto justamente es lo que nos va a llevar a esas promesas de una resurrección en un mundo venidero. Entonces, dependiendo de la manera que nosotros, cada uno de nosotros actuemos, vamos a evitar las enfermedades espirituales y lograr tener un alma sana. Marley, pero ¿cómo también yo puedo comprobar esto? Amados, hace unos días estudiamos el problema que había en el pueblo de Israel con el Lashon Hara. ¿Recuerdan? Cuando una persona cometía Lashon Hara, ¿qué era lo primero que pasaba? Había un proceso con una enfermedad, el Sará. Esto es lo que estamos aprendiendo hoy, pero un poco más profundo. Lo estamos viendo desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la persona cometía la shonjara, primero se infectaba la casa. Era algo progresivo. El Eterno iba dando como, espera, te voy a dar oportunidad. Si la persona no paraba, esta Sará pasaba a la ropa. Si todavía la persona no paraba, se le manifestaba en el cuerpo. Pero si todavía seguía en su cabeza. Y esa manifestación de Sará era una manifestación física de una enfermedad espiritual. El alma básica, junto con el cuerpo humano, podrán dejar entrar al Eterno. ¿Cree usted eso? Que va a residir en un alma intelectual misma si la persona no está haciendo lo correcto. ¿O cree usted
que el Eterno va a habitar en un alma que sí cumple los mandamientos? El alma básica prepara al cuerpo humano para que cuando la persona cumple los mandamientos, entonces su alma intelectual se eleve a niveles espirituales muy altos. Entonces, hace un ratito hablamos de que el hombre está constituido por 4 elementos: fuego, viento, agua y polvo. Del elemento del fuego proviene la arrogancia. No es que estoy diciendo que él se encienda en fuego, ni, no, no. Recuerde que estamos hablando de cosas espirituales. De este elemento fuego viene la arrogancia, la presunción, ya que es el elemento más ligero y volátil de todos, como es el fuego. De la arrogancia se deriva el enojo, ya que cuando la persona es arrogante, se enoja al ver que no se obedecen sus deseos, sus voluntades o sus caprichos. Si esta persona reconociera sus debilidades, sería más humilde y por lo tanto no se enojaría. También el odio al prójimo se deriva de la arrogancia, ya que la persona que es presumida odia a cualquier persona que tenga una o varias cualidades que él no tiene. Y del elemento del viento se deriva la conversación vana o un sin, ¿verdad? Número de conversaciones sin un propósito definido que lleva a tener un beneficio espiritual o físico. Por eso la escritura dice que nosotros tenemos que cuidarnos de las palabras vanas. Sus derivados son la mentira y el lashon hara. Alabarse uno mismo delante de los demás, diciéndoles que todas las cosas han sido hechas por su propio mérito. Aquí también entra la falsa humildad. Cuando las personas se engrandecen, pero lo hacen detrás de una máscara de una humildad fingida. Y esto es muy importante que lo aprendamos, porque nosotros necesitamos llegar al punto en nuestras vidas en que podamos doblegar la carne, esa inclinación al mal que cada uno de nosotros tenemos. Del elemento del agua se extrae el deseo a los placeres, ya que este es el símbolo de origen de toda clase de placeres. Sus derivados son la codicia, o sea, apropiarse del dinero, de la mujer que no le pertenece, de todas las demás pertenencias de su prójimo, para obtener placer de ellas. También la envidia, amados, ya que es así como se sentirá al querer ser como los ricos para tener placer de su dinero. Del elemento del polvo nace la virtud negativa de la depresión, la tristeza y todos sus derivados, como la pereza para cumplir los mandamientos, por estar triste al no poder adquirir las riquezas de este mundo, o por los dolores o las penas que le sobrevienen. La inconformidad. Otros derivados son el sentimiento de insatisfacción de todo lo que posee y el deseo de querer adquirir cada vez más y más y más. Resumiendo todo lo anterior, vemos que las causas principales de las características morales negativas de un hombre son 4. La arrogancia y el enojo, derivado de esta, el habla vana, el deseo del placer y la tristeza. Las 4 se derivan de los 4 elementos negativos del alma básica. Lo opuesto a esto son las cualidades positivas derivadas de los 4 elementos positivos del alma básica, los cuales son la humildad, o lo que es lo mismo, el talhil hashiflut en hebreo, la modestia máxima, que era lo que tenía Abraham, al alejarse de cualquier forma de enojo derivado de la arrogancia. El silencio, saber utilizar el habla y la boca, que fueron creadas para estudiar la Torá,
para orar, para las necesidades del alma y del cuerpo, o para honrar al Eterno y a nuestros hermanos, a otras personas. La adversión a todos los placeres corporales y a toda cosa extra que no les sean necesarias. Y una alegría perpetua, el gozo. Amados, estar alegres es un mandamiento. Estar siempre con alegría al tomar todos los acontecimientos difíciles que el Eterno trae con regocijo y aceptación. Sentir felicidad con el cumplimiento de los mandamientos de Dios y tener como propósito principal en la vida el estudio de la Torá y como propósito secundario cualquier otro trabajo. Entonces, le pregunta un maestro a su alumno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te has sentido hoy? Y el alumno le dice, muy bien, maestro. Estuve con mis compañeros y todos estuvieron de acuerdo en que cada vez que estudiamos encontramos algo interesante en sus clases. Pero obviamente tiene muchas preguntas. Salimos con preguntas. Por favor, amados, cierren las cámaras. Se los pido por favor. Entonces, el maestro le dice al alumno, ¿cuáles son tus preguntas? Entonces, el alumno le dice, mi primera pregunta es, cuando el hombre hace cosas buenas, esas cosas le hacen bien a su alma, pero ¿qué es lo que ocurre con el mundo alrededor? Usted nos ha dicho, le está diciendo el alumno al maestro, que también este sistema se aplica a todas las cosas y a todas las partes del mundo y que hay una cierta influencia de una persona hacia otra persona. El maestro le dice, por supuesto, esto es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Hablaremos de la influencia de los mandamientos o las acciones de las personas sobre el universo y todo el mundo. Y sobre esto, sobre el mundo espiritual, en primer lugar, hay que explicar los diferentes mundos que existen. Entonces, el maestro le dice, hay 4 mundos, así como las Neshamot. En realidad son 5. El primer mundo es el mundo de la nobleza y es algo tan espiritual que no podemos entenderlo. El segundo mundo es el mundo de la creación y es el mundo que se creó de la nada, pues cuando el Eterno creó el mundo, lo creó de la nada. El tercer mundo es el mundo de la formación. Así que Dios, después de haber creado el mundo, le dio una forma. Y el cuarto mundo es el mundo más inferior, el mundo de la acción, en el cual vive el ser humano. El hombre puede influir y controlar todos los mundos espirituales. Cuando el Eterno terminó de crear al hombre, dijo, y fue muy bueno. Es decir, que el hombre es lo que, la creación más hermosa, es lo más grande que existe a los ojos del Eterno. Pues de él se generan todas las fuerzas positivas y negativas que controlan al mundo, ya sea físico como espiritual. ¿Y cómo podemos saber esto, Marley? Bueno, ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, se corrompió la tierra y se corrompieron los animales. Esto es prueba de lo que estamos hablando. Entonces, el alumno le dice al maestro, muy interesante, pero ¿qué tiene que ver el hombre con estos mundos? Y el maestro le dice, la respuesta es un poco compleja, pero para estas alturas tú ya podrás seguir con el hilo. O sea, vas a poder seguir lo que estoy tratando de explicarte. Nosotros sabemos, amados, que la Torah dice que la persona fue hecha a semejanza e imagen del Eterno. La pregunta es, ¿cómo es esto posible? Si nosotros sabemos que el Eterno no tiene una imagen física. Claro, ahora sabemos y tenemos el entendimiento de Yeshua, pero
sabemos que en su forma, en su esencia, el Eterno es espíritu. La respuesta es que la persona es similar a Dios, ya que Él le concedió ciertas fuerzas o, vamos a decir, dones, características que son muy poderosas. Entonces sigue la conversación entre el alumno y el maestro y el alumno le dice, wow, eso es muy asombroso. Entonces el maestro le dice, vamos a explicar primero cuáles son las fuerzas que Dios posee y luego las vamos a comparar con las del hombre. Entonces el alumno le dice, maestro, estoy muy ansioso por aprender esto. El maestro le dice, quizás tú sabrás que uno de los varios nombres de Dios es Elohim. Y la palabra Elohim se refiere a que Dios es la fuente de todas las fuerzas en el mundo y no solo eso, sino que Él es la raíz de todas las causas y de todo lo que ocurre en el mundo. Si en un mundo dado el Eterno, quien es la raíz de todas las fuerzas, se retiraría del mundo, esto se destruiría, amados. La presencia de Dios es la que hace que el mundo siga existiendo, pues el mundo se hizo de la nada y en el momento que Dios quite su fuerza del mundo, su espíritu, el mundo volvería al caos y finalmente a la nada. Entonces le dice el alumno, pero ¿y el hombre? Entonces el maestro le dice, el hombre fue creado parecido a él, lo que significa que el hombre con su fuerza, o sea, con su hablar, con sus acciones, con los pensamientos, sea el que dirige el mundo hacia lo bueno o hacia lo malo. Y en un lugar de las Sagradas Escrituras dice, denle fuerzas a Dios. En otro lugar encontramos el todopoderoso Dios, el que te hizo nacer, tú lo debilitarás. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede uno hacer fuerte o débil a Dios? La respuesta es que Dios hizo un sistema en el cual el hombre tiene el poder de debilitar o fortalecer las fuerzas del universo según sus acciones. El hombre es en realidad la residencia de Dios, como dice la Torah, y residiré en ellos. O sea, nuestro cuerpo. Es por eso que es llamado templo del Ruach HaKodesh, porque en nosotros es donde él habita. Eso significa que las personas constituyen el alma de todos los mundos, es decir, que todos los mundos operan según las acciones del hombre. Entonces, el alumno le sigue diciendo al maestro, wow, pero esto es un sistema sumamente asombroso. En verdad, muchas personas hoy dicen, ¿quién soy yo? Pero en realidad valen mucho, pues ellos llevan el control de este mundo. Cada una de nuestras acciones puede llevar la balanza para un lado o para el otro, para el lado del bien o para el lado del mal. Miren, por ejemplo, el caso de Hitler, que un día como hoy estamos recordando todo lo que sucedió dentro del pueblo judío. Sus malas acciones movieron a todo un país, a un montón de personas, a destruir un pueblo. Se podría explicar mejor de este modo. Tenemos una Mishnah en Abot que dice, conoce lo que hay arriba de ti. Esto simplemente significa que el Eterno está sobre cada uno de nosotros. Pero también se puede hacer un juego de palabras en hebreo, que traducido es, tienes que saber que lo que hay arriba en el cielo viene de ti. Y también hay un versículo que dice, Dios es tu sombra. Así como cuando la persona camina, hay una sombra que hace exactamente lo que la persona hace. Así también Dios hace con el mundo y con la persona de acuerdo a las acciones de esta persona. Es decir, que el hombre, esa sombra que tiene, es Hashem y Hashem actuará como su sombra. Entonces el alumno le dice al maestro, ¿y me podría dar un ejemplo práctico de este concepto? Y él le dice, tomemos el ejemplo del Beit HaMikdash, el gran templo de Jerusalén. Y el alumno le dice, si mal no recuerdo, el templo fue destruido hace como 2000 años y esta es la razón por la cual guardamos duelo en el día de Tishba B'Av.
El maestro le dice, sí, por supuesto, tienes que saber que el Beit HaMikdash, a pesar de que fue destruido físicamente por nuestros enemigos, ya estaba destruido espiritualmente por los pecados de los judíos. Los pecados de ellos subieron al cielo, destruyeron el templo espiritual, y es por eso que fue muy fácil destruirlo físicamente. Entonces el alumno le dice, consternado, pero ¿cómo funciona la relación entre el hombre y los mundos espirituales? Y el rabino, el maestro, le dice, es obvio que el hombre solo puede influenciar en los mundos espirituales por medio del alma, la cual también es espiritual. El alma que viene del cielo pasa por muchos mundos espirituales antes de llegar al hombre. Esa alma que está en el hombre está conectada con todos los niveles de las almas que están en el mundo superior. Pero Marley, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Dicen los médicos que cuando el bebé está dentro del vientre de la madre tiene vida. Pero cuando el bebé nace y llora, hay algo que sucede, algo que cambia. También está escrito que Dios insufló en los orificios nasales del hombre un alma de vida. Por otro lado, el hombre fue creado después de todos los animales, porque contiene todas las partes de la creación. Y al haber sido creado último, todas las partes de la creación entraron en él. Es por eso que está escrito en la Torá, Nahase Adam, hagamos un hombre. Pues Dios invitó, ¿verdad? A que todos los componentes del hombre, al ser tomado de la tierra, estuvieran en el hombre. O sea, todas las partes de este mundo se hicieran una en el hombre. Otro aspecto del alma humana es que el hombre antes del pecado, cuando comió del fruto, era todo bueno. No había mal en él, no había pecado en él. El pecado estaba fuera del hombre. Y esto es lo que simboliza realmente este pecado. El daño que hizo la serpiente. Después del pecado, el mal entró en el hombre y ahora el hombre fue constituido de una parte del bien y una parte del mal, una parte mala y una parte buena. Y todos los actos de las personas siempre van a estar combinados. Es por esto que la escritura nos manda a que tenemos que hacer morir la carne para que ese lado malo, ese Yetzer Hará, muera en nosotros y podamos permitir crecer ese lado bueno, ese Yetzer Hatov en cada uno de nosotros. El Eterno le dijo al hombre, el día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, morir has de morir, morir morirás. Dios no quiso decirle que por la fruta moriría, sino que la única manera de remediar el hecho de haber ingerido el mal dentro de él es por medio de la muerte. Pues al morir, ese mal desaparecerá. Le dice el alumno otra vez al maestro, esto es muy interesante. Yo pensaba que la muerte era un castigo. El maestro le contesta, no, no es un castigo. Es la medicina para remediar el pecado cometido. Luego, el Eterno no le permitió al hombre comer del árbol de la vida, puesto que si comía de ese árbol, se haría eterno y siempre llevaría consigo el mal. Al no poder comer del árbol de la vida, el hombre que es mortal en ese momento ya y con la muerte se separa de lo malo. Entonces le dice el alumno, bueno, usted me está explicando la relación entre el alma humana y los mundos espirituales, pero entonces, ¿cuál es la relación de todo esto con los mandamientos? Y el maestro le dice,
Vamos a hablar ahora de las mitzvot, de los mandamientos, y cómo los mandamientos pueden influenciar no solamente en el universo, sino en el mundo espiritual. Los mandamientos tienen el poder de rectificar los mundos, amados. Por eso ahora en el conteo del Omer, fíjese que hay una oración que dice, Padre, que a través del conteo que he hecho hoy, yo pueda rectificar mi nefesh, mi rúa y mi neshama. Todo depende de cómo se hace la acción y de la pureza de pensamiento que usted tiene cuando usted cumple los mandamientos. Cuando realizamos un mandamiento debemos decir una bendición. Y esta bendición siempre dice que el Eterno nos santificó a través de ese mandamiento. Es decir, que no solamente rectificamos el mundo, sino que también nos rectificamos a nosotros mismos, no por lo que estamos haciendo, sino Él, a través de la bendición que Él nos mandó a hacer. Entonces, el alumno le dice al maestro, por favor, explíqueme un poco más cómo es su funcionamiento. Y el maestro le dice, desde el momento en que la persona piensa en hacer un mandamiento, hace un impacto en los cielos y desde allí le envían una luz. Y de esta manera, la persona se apega al Eterno. Esa luz lo envuelve y lo ayuda a completar el mandamiento. Y la luz se hace más grande. Es como si estuviera en el jardín del Edén una vez más. Esto lo induce a hacer mucho más mandamiento y a rechazar y a hacer cosas malas. ¿No les recuerda esto que Yeshua dijo que nosotros teníamos que ser luz al mundo? Es porque cuando obedecemos los mandamientos, nos convertimos en luz. Esa luz que envía el Eterno para que nosotros podamos ser luz en las tinieblas y alumbrar a los demás, para que ellos también anhelen de lo que nosotros tenemos. El Pirkei Avot dice, un mandamiento trae a otro mandamiento. Es por eso que siempre decimos que por más pequeño que sea un mandamiento, es importante hacerlo y hacerlo de corazón, porque esto va a hacer que nosotros tengamos el anhelo de seguir obedeciendo al Eterno. Y esto nos aleja del mal. Esto es así, porque cuando la persona hace un mandamiento, el Yetzer Hara, o sea, la maldad, no puede luchar contra ella. O sea, esa lucha interna es controlada, porque mientras más usted cumple y obedece al Eterno, la inclinación al mal se reduce en su vida, amado. Entonces, esto también es lo que ocurre con el pecado. Si la persona hace algo malo, atrae un espíritu de impureza hacia él y cae sobre él un espíritu de Geinón, o sea, como si estuviera muerto, aunque esté vivo. Entonces vemos que la persona en realidad no tiene que esperar hasta los 120 años para o ver el jardín del Edén o ver lo que nosotros conocíamos como infierno, que en realidad es la muerte. Cuando una persona está cumpliendo mandamiento, puede saborear un poco del jardín del Edén, de ese lugar maravilloso en donde vamos a vivir en la eternidad. Cuando realiza un mandamiento, puede sentir ese mundo que todos anhelamos vivir. Pero si usted comete pecado, usted también va a vivir en su vida lo que es la muerte espiritual, que es lo que trae decadencia, enfermedad espiritual y al final muerte. Es por eso que la persona, por medio de un pecado, puede dañar y puede destruir a muchos y también a los mundos. ¿Por qué? Porque nosotros corrompemos todo lo que está a nuestro alrededor cuando nosotros pecamos. El alumno le dice al profesor, al maestro, si una persona destruye mundos, ¿cómo puede volver a componerlos? El maestro le dice,
la persona puede recomponer lo que destruyó. Según nuestras acciones, son las reacciones en el cielo. Como dijo Newton, para cada acción hay una reacción. Entonces, vamos a hablar ahora de otra cosa. Y es de lo que hablan los ángeles. Además de saber que el alma de la que nosotros estamos hablando, o sea, tu alma, mi alma, está compuesta de varias partes, ya la mencionamos. Una parte importante es el alma básica, la cual se alimenta de las actitudes humanas, o sea, de los mandamientos. Pero aparte de esto, hay otras partes y se denomina como Nerán, que son las tres partes principales, el Nefesh, el Rúa y la Neshama. El Nefesh es el alma inferior y es la que reside en el hígado y en la sangre, amados. Pues es lo más básico que hay, es la vida. Esta es la parte del alma que se alimenta de los actos que nosotros realizamos. Luego está el dibur, el habla, que es lo que alimenta al Ruach. Así como dice la Torá que el Eterno insufló Ruach en el hombre, refiriéndose al habla, lo cual nos diferencia de los animales, el Nefesh también es parte de los animales. ¿Por qué? Porque los animales tienen hígado y sangre. Pero el Ruach nos diferencia de ellos. El Ruach está localizado en el corazón, el pensamiento, porque están conectados, pensamiento y corazón. Y el pensamiento reside principalmente en el Neshama, en el cerebro. O sea, fíjense esto. El Ruach está en el corazón, pero el Neshama está en el pensamiento. Ahora, la Neshama es algo que en realidad no entra en el cuerpo del hombre. Entonces, volviendo al relato de el alumno y el maestro, el alumno le dice, pero ¿cómo puede formar parte del hombre si no está en el hombre? Entonces el maestro le dice, antes del pecado, la Neshama estaba dentro de Adán, pero luego de que cometió el pecado salió de él y solo está por encima de la persona. La única persona que tuvo Neshama dentro de él después del pecado de Adán Harishon fue Moshe Rabenu. Pues la Torá dice, Ish Ha-Elohim, el hombre divino. Es decir, que la Neshama estaba en él. Es esta Neshama lo que hace que la persona pueda entender los secretos y la lógica de la Torá. Por otro lado, la persona no tendrá las chispas de la luz de la Neshama si ella no estudia o piensa en la Torá. Pues la Torá y la Neshama vienen de la misma fuente. Entonces, cuando el pueblo hebreo, o sea, nosotros estudiamos Torá, incorporamos en nosotros, en nuestra Neshama, de esa manera, ella, la Neshama, se une con el Eterno. Entonces, lo que yo puedo entender es que como el pueblo hebreo puede conectarse con el Eterno, o sea, unirse a él, pues el Eterno es infinito, es a través del estudio de la Torá y el cumplimiento de sus mandamientos. Es por eso que enfatizamos tanto esto, amados. Nuestra relación es con el mundo espiritual que Él creó, el Eterno. Cuando nosotros queremos relacionarnos con Él, debemos hacerlo por medio de la Torá y los mandamientos. De lo contrario, no podemos crear ninguna relación con Él. Fíjese que hasta para aprender a orar, ¿cómo aprendemos a orar? En la palabra, estudiando la palabra. Llega a la fluidez, porque el espíritu que está dentro de nosotros comienza a manifestarse y fluye la oración. Si no estudiamos la Torá, si no cumplimos sus mandamientos, no puede haber una relación con el Eterno. Completa no. Es por eso que si dejamos de estudiar la Torá, amados,
volvemos al caos. Fíjese en las cuantas personas que han venido a la Torá y después de haber conocido la Torá, se regresan atrás. Usted ha tenido la oportunidad de ver cómo cambia su vida, cómo todo comienza a ir hacia atrás. En el Sidur está escrito que el Eterno implantó la vida de los mundos dentro nuestro. A través del estudio de la Torá, los mundos siguen existiendo. Y aquí aprendemos que si usted como hebreo estudia Torá, obtiene esa chispa de vida que trae el cielo a nuestra Neshama. Y entonces es cuando usted se le puede llamar Israel, un israelita. Entonces, el alumno le dice al maestro, tengo otra pregunta. ¿Hay una conexión entre estas tres cosas, el Nefesh, el Ruah y el Neshama? Y el maestro le dice, excelente pregunta. Por medio de la respuesta verás cómo se conectan estas tres partes del alma y cómo la persona puede hacer teshuvah, o sea, arrepentirse, y que Dios le borre el pecado. Debemos comprender que cada alma, digamos el Nefesh, tiene 10 atributos. Y el atributo más elevado del Nefesh es la que le conecta con el atributo menos elevado del Ruah, y la sefirá más elevada del Ruah se conecta con el atributo menos elevado de la Neshama. La Neshama también se conecta con la raíz de la Neshama, la cual se llama Hayá. Eso lo explicamos al principio. Si usted entró un poco tarde, le recomiendo que vea todo el video o por lo menos vaya al principio. Y es la Kenese Israel, el conjunto de todas las almas de Israel. O sea, cuando usted oye el término Kenese Israel, es el conjunto de todas las almas, o sea, de todo el pueblo de Israel. Y así la Neshama Hayá se conecta con el Eterno en los mundos espirituales. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que usted como individuo es importante, es un alma importante, pero también el conjunto de todas las almas, que es lo que compone el pueblo de Israel, es vital. Por eso el Eterno no nos ve como individuales, sino Él nos conoce a nivel individual, no me malentiendan, pero Él siempre nos ve como un pueblo. Entonces el Nefesh, aunque sea el alma inferior, cuando hace cosas correctas, puede conectarse con el Ruah, con la Neshama y finalmente con el Eterno. Es decir, es como una cuerda que va desde el Nefesh hasta el Eterno. Y el alumno vuelve y le pregunta, pero ¿por qué Dios hizo todas las estructuras del alma? Y el maestro le dice, el Eterno en su bondad infinita quiso poner las almas de cierta manera para que la persona pueda subir poco a poco de nivel espiritual mediante el cumplimiento de los mandamientos y el estudio de la Torah hasta llegar a pegarse a Dios mismo. Todo está muy bien cuando uno sube de nivel espiritual. Pero amados, ¿qué ocurre cuando bajamos de nivel espiritual? Porque esto también ocurre. El Eterno en su gran sabiduría hizo que los pecados no puedan alcanzar las almas más elevadas. ¿Cómo es esto? La persona, cuando hace una determinada mala acción, tiene un castigo de caret. O sea, cuando usted hace un pecado de manera voluntaria, sabiéndolo, premeditado, se corta el alma de ella. Pero solo se corta el nefesh, el ruah no. Cuando el nefesh se desconecta, no lo hace completamente, pues la parte más elevada del nefesh no se corta y sigue conectado al ruah. Entonces, cuando la persona dice el bidui, o sea, la oración de arrepentimiento, que me imagino que ustedes están familiarizados con el bidui, que es lo que hacemos antes de Yom Teruah y Yom Kippur,
es decir, confiesa sus pecados y se arrepiente de ellos, vuelve a conectarse esas partes que se desconectaron del nefesh con el ruach, para que entendamos de una manera práctica. Es lo que Pablo decía, que cuando contristamos el Espíritu Santo, que se aleja, hay una desconexión del ruach con nosotros. Si la persona peca también con el ruach, ¿qué pasará entonces con el nefesh y el ruach? Si la persona peca cuando habla mal de otra persona, el ruach no recibe el caret, o sea, no hay ese corte, esa separación, pero sí recibe el daño. ¿Cómo es que la neshama puede entonces rectificar lo dañado por el ruach? Cuando una persona hace teshuvah, se arrepiente, pero verdaderamente se arrepiente y piensa en arrepentirse. Cuando la persona hace un bidui de barín, o sea, confiesa con su boca, con sus palabras, el pecado cometido, el ruach hace que exista más santidad y esa santidad baja sobre el nefesh y el nefesh puede conectarse con el ruach nuevamente. Y en el momento que la persona hace cualquier daño al ruach, por ejemplo, habla cosas malas, habla mal de otra persona, amados, tenemos que cuidarnos de la shohara. Entonces el ruach daña al nefesh. ¿Cómo puede entonces la persona reparar esto? Haciendo teshuvah, un arrepentimiento verdadero. Cuando la persona tiene el pensamiento de la teshuvah, eso va al cerebro, al neshama, y de ahí hasta el hayat, que es la raíz de la neshama, y luego baja hacia la neshama, y de ahí baja hacia el ruach, y de allí baja hacia el nefesh, y todo se vuelve a conectar. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Cuando cometemos un pecado, nuestra alma, y yo sé que todos los que estamos aquí hemos conocido este concepto cuando estábamos en el campamento anterior. ¿Recuerdan cuando se nos enseñaba que teníamos el alma fragmentada? Esto es lo que estamos hablando hoy. Se separan. Hay una fragmentación de todas las partes de nuestra alma y la única manera en la que ellas se reconectan es a través de la teshua, del arrepentimiento. Cuando yo realizo un mandamiento, tengo que pensar que todas estas cosas están ocurriendo, que una vez más mi alma se está restaurando. Sabemos que nuestros patriarcas cumplían todas las mitzvot, o sea, todos los mandamientos, que aún no habían recibido la Torá, pero ellos sabían los daños que se causaban al no cumplirlos. Entonces tenemos que entender que los mandamientos y el estudio de la Torá son exactamente para componer los mundos espirituales. Cuando la persona entiende el motivo de un mandamiento, los va a cumplir y los va a cumplir con amor, como lo hicieron nuestros patriarcas, nuestros antepasados bíblicos. Entonces, ¿por qué Abraham Avinu no hizo el Brit Milá, o sea, la circuncisión antes de que Dios se lo ordenara, si él conocía que había que hacerlo? Esto es una pregunta que le está haciendo el estudiante al maestro. Y miren lo que le contesta el maestro. Porque entendió que no iba a componer nada en los mundos antes de sus 99 años. Cuando cumplió 99 años, Dios le dijo que era el momento de componer algo por medio de ese mandamiento. Y sabemos que primero tuvo que haber un cambio de nombre en él. Y luego vino la instrucción de la circuncisión. Entonces, si la persona sabe que hay un mandamiento que tiene que cumplir para componer el mundo,
no necesita cumplir con las otras, o puede también cumplirlas de distinta manera. El maestro le contesta al alumno, no. Cuando vino Moshe, Moshe dijo, Eleja mitzvot, estas son las mitzvot, o sea, estos son los mandamientos. Es decir, nosotros no podemos ni cambiarlos ni crear uno nuevo, porque los mandamientos fueron dados por el Eterno y son en realidad el motivo verdadero del por qué son tan importantes. No es por lo que estamos haciendo, ni porque los obedezcamos, es porque fueron dados por el Eterno. Solo a Adán, antes del pecado, se le reveló. Por eso Adán sabía lo que tenía que hacer. Por eso le enseñó a Caín, a Abel. Por eso ellos sabían cuáles eran animales puros e impuros. Y esa es la luz del primer día. Hoy sabemos que es Yeshua, la Torah viviente. Es por eso que está escrito que Adán podía ver desde un extremo a otro del mundo. Él podía entender todos los motivos. Tuvo la sabiduría suficiente para nombrar a cada animal por un nombre, que en realidad es una característica del animal mismo. Entonces debemos cumplir con los mandamientos. Amados, todo lo que hizo el Eterno, lo hizo perfecto y lo hizo con una razón. Entender esto, el significado profundo, cómo estamos compuestos, cómo alejarnos de Dios, cómo alejarnos de su Torah, nos daña, nos fragmenta y nos trae muerte espiritual y física. Nos va a hacer comprender lo especiales que somos. Somos hechura suya, real sacerdocio, templo del Ruach HaKodesh. En nosotros habita el espíritu de santidad que nos redarguye y nos lleva a toda verdad. Y a través de nuestras acciones podemos influenciar acciones, testimonio, si usted lo quiere ver de otra manera, en la vida de las demás personas y traerlos al camino verdadero. Shalom, shalom, amados hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy. Voy a parar la grabación para que podamos tener un tiempo de comentarios y preguntas.